Los cambios que se están produciendo en el sector automoción están generando un proceso de adaptación a una nueva realidad de mercado donde se acometen inversiones para el entorno digital, para poder dar entrada al vehículo eléctrico o para prepararse para la venta online. Pero todos estos procesos están produciendo acontecimientos importantes entre marcas y distribuidores que generan diferentes tipos de contratos y que ponen de manifiesto el desarrollo, la continuidad o la eficiencia del concesionario. Hoy conoceremos cómo se están aplicando estos nuevos contratos y su repercusión. Arrancamos Ruta 2025. Aquí estamos de vuelta de nuestros programas especiales que hemos realizado en este evento importante americano que ha sido la NADA, donde bueno, pues, hemos estado ahí acompañando a un montón de representantes del sector de automoción aquí de nuestro país, donde bueno, pues parece que se podía aprender algo o aprender cómo va evolucionando el mercado, cómo evoluciona el sector y sobre todo cómo evoluciona el negocio, las ventas de cara a los concesionarios, porque era un evento dedicado al concesionario. Hoy aquí en Ruta 2025 vamos a abordar también un poco el tema en el que el concesionario está directamente implicado y son los contratos que se están produciendo entre marca y distribuidor. Bueno, no sabemos si para avanzar o para frenar alguno en algún momento, porque son cambios importantes, como siempre, y para ello contamos pues con la gente que lo sabe, la gente experta, la gente que está día a día dedicándose a investigar o a conocer este apartado del mundo de la automoción. Así que vamos a conocerlos. Tenemos en primer lugar a Alfredo Briganti, que es socio director de Cuadrigas Abogado. Alfredo, bienvenido, muchas gracias. Nada, buenos días, muchas gracias a ti. Bueno, vamos a hablar un tema que está siendo, no sé si cada vez más complicado, porque aquí en Ruta 2025 hablamos de cómo evoluciona el sector, cómo evoluciona el mercado, con las nuevas tecnologías que van llegando, la nueva forma de afrontar el negocio, pero es que ahora entra otro agente en juego, que es el de los contratos que se están produciendo entre marcas y distribuidores, que hablaremos de ello, pero por lo pronto, Alfredo, ¿está siendo complicado? Pues sí, no te voy a ocultar que hay una contraposición de intereses en la mayoría de los casos, aunque parece que se va siempre en el mismo rumbo, pues los fabricantes tienen una idea del negocio que a los distribuidores pues les afecta en su economía ordinaria y efectivamente no está siendo nada sencillo, ¿no? Hablaremos de ello, porque claro, hay mucha gente implicada en esto y hay mucha incertidumbre también en lo que está pasando. Nuestro siguiente invitado, Cristóbal Colón, socio de Elite Consulting. Cristóbal, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Que además viene de dar clases de la universidad, o sea que viene dispuesto a contárnoslo todo, ya enlazando un poquito. Cristóbal, igual, ¿no? Es experto además en avances tecnológicos, en cómo se están produciendo estos cambios en automoción. ¿Crees que esto que está pasando entre marcas y distribuidores va a traer cola, como se suele decir? Bueno, yo creo que hay que entender por qué está pasando esto, y yo creo que está pasando porque los fabricantes hasta ahora, las marcas, lo único que sabían hacer era fabricar, no sabían vender. Entonces ahora está intentando entrar en la parte de la venta y está intentando controlar el dato del cliente, porque quieren que sea suyo. Es la forma de defenderse. Y de aquí viene pues de estos polvos, estos lodos, ¿no? El contrato de agencia. Fíjate lo que acabas de decir, el fabricante que no estaba acostumbrado, digamos, estaba acostumbrado a fabricar y ya depender de los que le venden su producto. Si ahora claro, que yo creo que es fácil además, ¿no?, que el fabricante entre en este proceso, ¿no?, de venta y de distribución, y claro, los concesionarios estarán un poquito como diciendo ¿qué está pasando aquí? Nuestro tercer invitado de hoy, Jaime Barea, director corporativo y jurídico de Gambán. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Tenía que estar Gambán presente para afrontar un tema como este de la distribución, de los concesionarios, de las marcas, porque otra cosa, si no hace otra cosa Gambán, es precisamente estar en el foco de todo esto. Muy preocupados y por tanto muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, un placer, sobre todo para dar un poquito de luz a este tema, ¿no?, a este apartado que vamos a afrontar hoy, como es el de los contratos, que yo, por lo que he estado viendo o por lo que se está conociendo, en algunos aspectos o en algunas marcas con sus distribuidores parece que los nuevos contratos tienen buena pinta. En cambio, en otras no tanto. En otras parece que
Fíjate, buena pinta significa que son rentables para el concesionario, no lo sé. Y una de las cosas que claro, no hombre, sabemos, que si no, lo decía Cristóbal, tiene mucho que ver con el fondo de comercio y quién trabaja el fondo de comercio y otra la rentabilidad. Yo he de decir honestamente que no sé, porque aquí hay bueno, pues les han obligado a firmar unos contratos de confidencialidad a los concesionarios y a las asociaciones que no nos permiten prestar ese asesoramiento a las asociaciones como creo que debería ser natural y razonable, ¿vale? En el equilibrio de relaciones entre fabricantes y distribuidores. Pero bueno, de esto va, de ver ese cambio en el modelo de distribución que tiene que ver con rentabilidad, con fondo de comercio, con márgenes, con precios. mira, voy a aprovechar para, lo hemos comentado al principio, que hemos estado en Las Vegas, en la nada, conociendo este entorno dedicado al concesionario. Hablando de lo que vamos a hablar hoy, en este sentido, ¿crees que es muy diferente el mercado de Estados Unidos? Muy diferente, por simplificar, te diré que hay en Estados Unidos, pues los concesionarios exigen una rentabilidad a las marcas. Exigen, que ya la palabra aquí exigen Bueno, igual ya no... porque el fabricante les ha prometido una rentabilidad para sus inversiones y el marco regulatorio les soporta ese equilibrio de relaciones. En Europa es diferente, se preocupan más quizás por el consumidor, no por la rentabilidad del distribuidor, que quizás les importa muy pocos. Crónicamente parecía que no había rentabilidad en el concesionario y ahora, bueno, pues quizás una de las cuestiones sea el camino hacia la defensa de esa rentabilidad. Vamos a ver si la obtenemos. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es poner en manifiesto cómo se está, o por lo menos cómo se ha organizado todo hasta ahora, cómo funcionan marcas y concesionarios. Alfredo, si te parece, nos ponemos un poco en contexto de cómo es hasta ahora, cómo se ha estado funcionando. Bueno, la verdad es que prácticamente, o de manera muy similar a como ha sido siempre. Es decir, el fabricante propone unos textos contractuales que el concesionario pues difícilmente puede negociar, aunque todo depende de las marcas, ¿no? Hay marcas que negocian, hay marcas que, aunque tienen su visión del negocio, pues están dispuestas a dialogar, y hay otras que comentaba esta mañana con Jaime, hay otras que lo hacen como un elefante en una cacharrería, es decir, son todo imposiciones, generalmente vienen de Europa, que es la mayor de las mentiras, porque efectivamente en Europa pues, habrá muchos designios que se adoptan allí, muchas decisiones que se adoptan allí, pero después vienen a los distintos mercados y se puede negociar. Hay algunos que negocian y otros que no. Realmente la situación es kafkiana porque a cualquier persona exterior al sector pues puede pensar que todo esto está consensuado y realmente no está consensuado. Es decir, las imposiciones son múltiples, el sistema de prueba y error que se está padeciendo yo no lo había visto nunca. Es decir, el cambio de modelo de negocio hacia el modelo de agencia para mí no está siendo acertado y bueno, y todo esto genera una incertidumbre y una inseguridad no solo jurídica sino también económica que hay que ver, que hay que analizar en profundidad. Podemos decir que hasta ahora el proceso que se seguía era un proceso viable, era un proceso bueno para ambas partes. Bueno, no. De siempre el fabricante ha llevado la voz cantante y ha establecido las reglas del juego, de siempre. Pero bueno, las asociaciones profesionales, las asociaciones de concesionarios, pues daban su voz, participaban, colaboraban e incluso aportaban. Repito que yo, que llevo toda la vida haciendo lo mismo, he aportado con muchas marcas, muchas soluciones a distintas controversias. Hay otras marcas que en la actualidad pues no están dejando opinar en absoluto, precisamente por lo que decía Cristóbal antes. Es decir, ellos intentan implementar un nuevo modelo de negocio en el que quieren vender, quieren hacer lo que no han hecho nunca. Y yo esto lo he dicho en algún foro, creo que se están metiendo en la boca lo que no saben masticar. Y todo esto va a tener problemas a medio plazo, ¿no? Es una buena definición. Que, por cierto, no lo había comentado, Alfredo Briganti, más de 30 años de experiencia en el sector de automoción, destacando su especial defensa de la libre competencia. Por eso esa forma de hablarnos y de contarnos lo que está pasando actualmente. Cristóbal, claro, lo dice Alfredo, como era, se están metiendo en la boca lo que no saben, no pueden masticar, ¿no? Pero va a ser muy radical el cambio que hay de lo que hasta ahora se está funcionando a lo que se pretende. Bueno, yo creo que el principal problema es que las marcas están perdidas. Y están perdidas porque están en un momento de transformación y de transición donde hay muchos factores que les vienen impuestos o que ellos están fomentando, por ejemplo, la electrificación, por ejemplo, la entrada de los coches chinos, y lo que ven es que tienen que ir hacia otro modelo que no saben cuál es. También por eso, como decía Alfred, es decir,
hay esos tumbos de no saber a dónde van, es porque realmente no saben hacia dónde va el futuro. Entonces está intentando ir hacia un modelo indefinido. Entonces, ¿cómo de radical va a ser la transformación? Pues tanto en cuanto vean resultados. Es decir, si ven que encuentran un modelo en el que tienen una mejor rentabilidad y es un modelo muy disruptivo, irán hacia él. Y si no encuentran ningún modelo, volverán hacia atrás. Hay marcas que están volviendo hacia atrás porque dicen, no sé cómo hacer esto. Claro. Es curioso, ¿verdad? Que suena así, que la marca no sabe cómo hacer. Claro, si siempre se ha delegado en el distribuidor en el que se lo está... Es que al final son fabricantes. Ellos lo que saben Claro. es fabricar mucho y muy bien, en serie y con pedidos muy grandes. Cuando les mueves de eso a pedidos más pequeños y a intentar vender su producto, se pierden. Pero también ahora ha habido exigencias por parte del fabricante hacia el distribuidor de, pues eso, exigencias concretas. Tienes que llegar a alcanzar estos objetivos, llegar aquí, una presión, pero bueno, que algo que se ha hecho siempre, ¿no? Que sí, lo que pasa ahí. lo que pasa es que antes había un mercado que era como el mercado de la vivienda, un mercado creciente, en el que tú podías poner objetivos que podían ser más o menos agresivos y más o menos el mercado te llevaba hacia esos objetivos. Ahora hay un mercado que es un mercado extraño, porque se venden menos coches que antes, hay marcas que antes no estaban y ahora están, y con precios mucho más baratos. Ahora de repente tienes un Volkswagen que cuesta el modelo eléctrico el doble que el Volkswagen, digamos, tradicional, el Golf tradicional, y claro, en ese entorno tampoco saben poner los objetivos bien. Entonces al final hay una presión añadida a la red de concesionarios y una desconfianza, y por eso también están intentando tomar este cambio de modelo para ellos controlar el modelo. Bueno, Jaime, Alfredo lo ha comentado, en Europa no sé ya si decir, en Europa se deciden todo este tipo de cambios que se están haciendo para trasladarlo al resto de países, o luego cada país, porque Gamban forma parte de esta asociación europea en la que se deciden muchas cosas de este tipo, pero al final serán actividades o acciones conjuntas en Europa, o luego ya cada país ya aplica su norma. Realmente estas cuestiones se deciden a nivel europeo, tanto en el marco regulatorio como los propios fabricantes. A nivel global, los fabricantes deciden ese modelo de distribución y lo trasladan a los países. Los países tendrán más o menos margen de maniobra para ajustar a las especificidades de cada país ese marco regulatorio, ese contrato. Yo te diría que además, con más perspectiva, lo que tú decías antes, oye, es que llevamos 100 años con un sistema de distribución basado en contratos de concesión que ha funcionado para las marcas, para los concesionarios y para el consumidor que se ha sentido satisfecho con la oferta que ha recibido. Ahora en los últimos momentos pues vemos una disrupción, colapso del mercado, transición ecológica, digital, electrificación, conectividad. Bueno, las marcas siempre han hecho venta directa, diferentes canales y venta directa a través de algunas marcas, de sus filiales compitiendo en el mismo nivel que su propia red de concesionarios. Yo no te digo cuál es la mejor receta, si el concesionario o el agente genuino. Nosotros ahí somos neutros en el sentido de que lo que nos interesa es, 1, satisfacción del cliente, 2, rentabilidad del concesionario. Bueno, en función de... Y además no todas las marcas están haciendo lo mismo. Hay marcas que están anunciando el tránsito al modelo de agencia y otras marcas que se sienten confortables con el modelo tradicional de concesionario. Que no hay ningún problema en mantenerlo, ¿no? Por supuesto que no. Y hay marcas entrantes chinas que lo mismo, unas están optando por el modelo de agencia, otras por el modelo tradicional de concesionario. Lo de la venta online, bueno, pues la venta online lo mismo. Es una cuestión de cuál es, no solo vender online, probablemente algunos fabricantes sepan vender muy bien online. Otra cosa es todo el camino comercial de acompañamiento al consumidor, al cliente, si saben hacerlo mejor que el concesionario que lleva mucho tiempo haciéndolo y sabe hacerlo. Luego hablaremos más concreta con algunas marcas o algunos grupos más concretos que son los que están un poco viendo cómo se va a cambiar o se va a producir estos cambios en el sector. Hemos intentado tener a un representante del concesionario, pero nos da la impresión de que estos nuevos contratos que se están elaborando o que se están adquiriendo o negociando de alguna forma les está reteniendo un poquito el contar cómo va a ser, lo que va a pasar. Tiene sentido esa discreción, tiene sentido, pero yo creo que está llevándose más allá de lo razonable. Ya llevamos mucho tiempo y creo que deberíamos hablar con normalidad de ciertos conceptos, de ciertas cuestiones, porque, como digo, de lo que se trata no es de demonizar un modelo de distribución, sino de defender argumentos, ojo, y un marco regulatorio que la Comisión Europea les está diciendo a los fabricantes lo que pueden y lo que no pueden hacer. Yo creo que debería haber más transparencia de la que hay.
Y me da lástima que haya algunos representantes de asociaciones de concesionarios que no puedan estar aquí porque se sienten no lo hemos conseguido coartados. directamente. No, porque se sienten temerosos, coartados, de no poder hablar abiertamente. Madre mía, Alfredo, todo esto Sí, de cualquier manera, Chema, y abundando en lo que decía Jaime, las cosas se están haciendo al revés. Los contratos están firmados, pero no se sabe cómo se van a implementar, quedan muy abiertos, y el problema es que una vez firmados, en la esperanza los concesionarios de que pueden continuar adelante en el nuevo modelo de negocio, pues se aventuran, firman, y después viene lo que viene, que es la catástrofe o el desastre, porque no hay forma de implementar en sus justos términos y en condiciones de rentabilidad esas expectativas reguladas en los contratos. Sí, yo creo que aquí hay un problema también de lealtad. Es decir, los fabricantes están mejor que nunca, porque bueno, están intentando implementar su nuevo modelo que te lleva al control del precio en el mercado, a una reducción de costes, a la captación y control del cliente, a una incluso reorganización de las estructuras comerciales. Todo eso lo están haciendo muy bien, les está produciendo unos enormes beneficios y no se están dando cuenta que el compañero de viaje, el compañero de fatigas, el que siempre ha estado en el mercado dando la cara frente al consumidor, también requiere de futuro. Y entonces creo que se están equivocando. Y esto a medio plazo va a tener sus consecuencias, porque concentrar demasiado también tiene sus enormes inconvenientes. De momento el consumidor no ha hablado, pero un simple análisis de cómo se están haciendo las cosas me parece que daría al traste con muchas de los designios de la industria en el día de hoy, ¿no? En la actualidad. Claro, has metido en juego al principal protagonista de todo esto, que es el cliente, que es el consumidor, el que al final tiene que recibir el buen feeling, ¿no? Para comprarse un coche en este caso. Pero te lo dicen en apariencia, te juegan con que el consumidor existe, no lo están teniendo en cuenta, porque yo, por ejemplo, te digo la venta online. Yo he tenido la posibilidad de hablar con distintos consejeros delegados de compañías de la industria internacionales y te dicen, mira, Alfredo, muy difícil implementar el sistema, nada más que porque nuestros modelos a través online pues se compran de madrugada. Y digo, bueno, ¿por qué? Porque son yuppies, personas que son modelos premium, Dice, estos señores de madrugada vienen a llamar al call center. Dice, y yo no tengo personal para tener toda la madrugada a 40 yuppies llamándome al call center. Entonces, es complicado y creo que el sistema de prueba y error nos va a dar algún susto. Algunos fabricantes, esto que yo voy a decir ahora puede ser propio de un iluminado, pero yo creo que va a haber involución en algunos proyectos. Algunos proyectos tendrán que paralizarse porque no cuadra. Y si no le cuadra al distribuidor, no le puede cuadrar al fabricante. Y no se pueden olvidar de eso. Si un proyecto no cuadra y hace falta regular, pues me imagino habrá que regular. Que no tendrán más remedio. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con este interesante tema de contratos entre marcas y distribuidores. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
Bueno, pues seguimos hablando de lo que está pasando en el mercado de automoción y estos problemas. Yo creo que escuchando a nuestros invitados están surgiendo problemas que a lo mejor tienen una fácil solución, como decía Alfredo hace un momento, de echar para atrás, de recalificar un poquito todo, ¿no? Y de volver al principio, de decir, vamos a ver que esto no nos va a funcionar así, vamos a ver cómo lo hacemos, Cristóbal. El cliente, hemos estado hablando del cliente, del que es el foco final de todo esto, del que tiene que tener satisfacción, pero ¿se están entendiendo las marcas y los concesionarios para poder llegar a ese final importante? Yo creo que no. Yo creo que nos olvidamos que el comprar un coche es la segunda mayor inversión de una persona en su vida. Y eso requiere de asesoramiento, requiere de seguridad. Es cierto que habrá un segmento de clientes que quieran otro tipo de servicio, que quieran comprar online, o que no les importe el trato, no les importe que no se entiendan, o que quieran comprar sin ver el coche. Pues perfectamente habrá un modelo que pueda servir eso, ¿no? Pero yo creo que una gran mayoría de los clientes necesita ver un producto en el que se va, no a hipotecar, pero va a pedir un préstamo por 6 años, 8 años, y eso tiene una serie de connotaciones financieras. Entonces, yo creo que ni las marcas ni los distribuidores están entendiendo o se están poniendo en el lugar del cliente, de lo que necesita el cliente. Están buscando cada uno su interés. El interés de la marca básicamente es controlar precios y llegar al cliente directo porque quiere que ese cliente sea suyo y quiere venderle sin que haya nadie por medio, incrementando su rentabilidad como marca. Y el distribuidor lo que quiere es mantener la relación con el cliente. Entonces hay elementos enfrentados que es muy difícil que se puedan entender a día de hoy porque cada uno quiere una cosa diferente. Cuando no se dan cuenta es que si trabajaran de forma conjunta, tendría más sentido para el cliente y definir modelos que puedan servir a diferentes tipos de clientes. Creo que sería el modelo ideal a futuro, vamos. Claro, pero claro, estamos hablando ya de involucrarse en la marca directamente, pasar del distribuidor. O sea, al final va a tener que tirar el distribuidor, sobre todo para el conocimiento, aunque tenga que incluirlo dentro de la marca, no sé, será una cosa complicada. Jaime, claro, con todo esto que estamos hablando, el tema yo tengo aquí un apartado de distribuidores a agentes. En este sentido, ¿dónde está el mal realmente? Porque claro, tú puedes, no, bueno, agente y tal, pero... He dicho antes, con más perspectiva, nosotros estamos viendo que las relaciones entre fabricantes y concesionarios han ido evolucionando con el tiempo. Y ahora, quizás de una manera más acelerada, con esos objetivos que mencionaba Cristóbal, de captura, fondo de comercio, cliente, rentabilidad, venta online, electrificación. Es un puzzle en el que las piezas pues, tienen diferente velocidad y yo creo que de manera legítima los fabricantes tienen que amoldarse para mayor interés de defensa de su marca, de su penetración en el mercado, etc. Nosotros no decimos que el mal sea el modelo de contrato de agencia, ni muchísimo menos, y además no podemos generalizar con las marcas, porque hay unas marcas que están tomando un camino y otras que defienden más el modelo tradicional. Yo creo que los elementos esenciales de un contrato son esas inversiones que tiene que hacer el concesionario para cumplir con unos estándares, para cumplir con la defensa de la imagen de la marca, con unos objetivos, con un stock, con unos demos, con ese cumplimiento de la calidad y de los objetivos que le dan una remuneración. Esas son las condiciones esenciales y lo que le interesa al concesionario es esa remuneración. Remuneración, ojo, que si es suficiente va a revertir en el consumidor, en el cliente. Claro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a un modelo de agencia en el que parece que el fabricante quiere tener relación directa con el cliente, establecer una política de precios para luego distribuir margen y nosotros lo que decimos, ojo, si tú creas desde cero una red de agentes, bien, pero la Comisión Europea les está diciendo que si tú estás poniendo una red de agentes sobre una red de concesionarios, puede haber cortocircuitos. Nosotros decimos que el fondo de comercio, que es la joya de la corona de los concesionarios, pertenece al concesionario. Y si hay una reordenación de relaciones, tiene que haber una compensación por parte de las marcas a esa red que lleva 50 años, 100 años, generación tras generación. No se puede romper bruscamente con esos derechos que tienen los concesionarios. Pero yo no digo que el modelo de agencia sea en sí mismo malo, en absoluto. Sí puede ser óptimo, en el sentido de defender ese precio, competir en la defensa del valor de la marca que le interesa también al concesionario, defender al cliente que, bueno, parece que está dispuesto a recorrer 500 kilómetros para subastar la compra de su vehículo. Eso tampoco es normal. ¿Vale? Yo mencionaría también la parte de postventa, súper importante.
Sí, hablaremos parece que además de la postventa, que es pieza fundamental en todo este... La fidelización de los clientes. Claro, porque hay una cosa que comentas, y es, por ejemplo, las inversiones que afrontan ahora, con el modelo que tenemos actual, bueno, el que ha habido hasta el momento, un concesionario contrata con una marca, va a vender su producto y el concesionario hace una inversión en su espacio, lo pone muchas veces con exigencias de la marca, una imagen de marca, pero bueno, el concesionario actúa sobre todo esto, pero el modo agente ya le implica más a la marca. Y todo esto que se han hecho inversiones, ¿están los concesionarios pensando, es que voy a desaparecer con este tema? No, hombre, lo que sí que es cierto que es que hay muchas marcas que les han dicho que habían construido unas catedrales que hoy no son necesarias. Y me pregunto que quién les dijo que tenían que construir esas catedrales, ¿no? No fue por capricho. Pero sí que es cierto que en el nuevo modelo de agencia, pues yo tengo personalmente dudas respecto de cómo se establecerá esos objetivos, esa remuneración, ese incentivo de la calidad, cómo se establecerán los objetivos, si realmente en el modelo de agencia genuina es el principal, es el fabricante, el que compensa o cubre todos los riesgos que soporta el agente genuino. Se habla de ese stock, ¿vale? El modelo de stock, aunque se reduzcan ahora los plazos de entrega, se optimicen hasta el extremo, si los fabricantes pueden financiar ese stock que hasta ahora estaban financiando los concesionarios. Claro, es otra también. Pues bueno, es una de las dudas que no podemos, yo por lo menos no puedo ver, porque faltan esos detalles, esos anexos a los contratos donde se establece precisamente esto. ¿Quién cubre esos riesgos y cuánto va a ganar el concesionario? Alfredo, tengo que preguntarte, porque claro, con todo esto que estamos elaborando y que estamos... No sé si el concesionario, con este cambio de distribuidor, agente, ¿hay algún beneficio o puede esperar algún beneficio por parte de la marca? Supongo que sí, ¿no? Bueno, yo claro, que tú ya has dicho que le podemos dar la vuelta a esto sin problema. Pienso que no se están percibiendo los beneficios. Lo que se está buscando es la fijación del precio en el mercado. Se está limitando la competencia indirectamente, esto es así. Y para mí hay una circunstancia que es muy grave, que la acaba de comentar Jaime, que tiene que ver con las inversiones y las infraestructuras. Es decir, los fabricantes están intentando implementar un nuevo modelo de negocio, haciendo abstracción de dónde vienen y pensando nada más que a dónde quieren llegar. Pero es cierto que los distribuidores tienen centenares de empleados, es cierto que tienen inversiones no amortizadas. Hay que tener muy en cuenta también los problemas de la pandemia, crédito ICO, es decir, están absolutamente apalancados. Por supuesto, siempre hay excepciones, los hay mejores, los hay medianos y los hay peores, ¿no? Que no son ni mejores ni peores, sino más grandes y más pequeños, ¿no? Y esto no se está teniendo en cuenta. Y algunos están acostumbrados a que el devenir del viento pues te lleve a buen puerto. Y no es verdad. Cuando se pilota un barco que pesa tanto, hay que ser muy prudente. Y yo entiendo que los fabricantes se están equivocando porque en muchos casos están haciendo dejación de obligaciones elementales. Y esto va a tener al final una consecuencia. Hablabas antes, creo que fue Jaime, de la agencia genuina, no genuina, la reglamentación comunitaria, las distintas modalidades de modelo, la supervisión de la autoridad administrativa y legislativa europea, y hay algo que es evidente. Las normas están y hay que cumplirlas. Las cosas son lo que son y no lo que se quiere que sean. Si no es genuino, no es genuino por mucho que quieran decir que es genuino. Si hay unas inversiones, tendremos que afrontar y ver si esas inversiones se pueden amortizar, porque de lo contrario está llevando al matadero a un empresario que ha estado toda su vida cumpliendo órdenes, sobre la base de una rentabilidad basada en la reventa de un producto. Y ahora me vienes con una comisión que tú sabes a priori que no es suficiente. También sabes que aplicando el sistema, la mitad de la red se te queda fuera. Y también sabes que tú quieres quedarte con la mitad de la red y concentrar la actividad en verdaderos fenómenos de futuro, que serán muchos menos, y que, según piensan algún gurú, es lo necesario para que el consumo y para que la industria prospere. Yo sinceramente pienso que podemos estar hablando mucho tiempo de esta circunstancia y hasta que alguien no le ponga el cascabel al gato, vamos a tener problemas. Cristóbal, ¿habrá alguien que le ponga el cascabel al gato para no tener todo este tipo de problemas que pueden surgir?
Esperemos que lo haya y lo habrá, pero es lo que comentábamos antes, están todavía en un proceso de experimentación y de prueba. Entonces, ellos quieren algo que todavía no se ha demostrado que es factible, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba Alfredo. Entonces, llegará un momento en el que cuando vean que lo que está intentando hacer no tiene sentido, pues o reviertan o adapten a otro modelo que sí tenga sentido y también parta de entender qué es un concesionario, para qué le puede servir, el modelo de distribución, los riesgos que tiene y sobre todo también pensar en el cliente. Pero ahora mismo, digamos que estamos en una fase en la que se ha definido todo en papel y se está empezando a poner en práctica. Y cuando eso empieza a tener efectos sobre la distribución, sobre las ventas, sobre los clientes, empiezan a ver qué parte del modelo funciona, qué parte no, y hacia qué modelo querrán ir, que puede ser que vuelvan a donde estaban, o puede ser que lleven un modelo híbrido. Estamos en un momento de prueba-error. Sí, básicamente es eso. Sí, pero eso es verdad, Cristóbal, que es así, pero tengamos en cuenta que en el ínterin se están arruinando ciertas personas. No, si yo no digo que no sea así, o sea, que esto esté bien. No, ya lo sé, no, al revés, estás diciendo que va a llegar un momento en que esto colapse. Pero a mí lo que me preocupa, probablemente porque mi actividad es defender a los concesionarios o a los distribuidores, lo que me preocupa es los que se quedan en el camino. Aquí no se está teniendo en cuenta que ciertos designios de directivos que dicen que las instrucciones vienen de fuera están arruinando a empresarios. Cuando se habla de la ruina de un empresario, se habla de la pérdida de puestos de trabajo, se habla de créditos que no se pueden pagar, se hablan de actividad judicial por problemas concursales, ya están los juzgados de la mercantil bastante colapsados para que encima le metamos más, pero aquí nadie responde de nada. Y lo más que puede pasar después es que ya te jubilan, no se marchó una absoluta reorganización también empresarial en los fabricantes, digo a nivel laboral, y al final el responsable nunca está ni aparece. Pero los que se quedan en el camino están. Y esa es una situación que alguien, y bueno, antes dije ponerle el cascabel al gato, digamos como queramos decirlo, pero alguien tiene que responsabilizarse de este desaguisado que se está produciendo en las cuentas de resultados. Y algunos me dicen, no hombre, es que hay muchos grandes grupos que están ganando dinero, ¿es verdad? Claro que sí, a río revuelto, ganancia de pescadores, pero yo me voy a los pescadores de la pequeña barquita y de la red diaria, o al de la caña de pescar. Es decir, estos señores que antes eran X, hay redes que han decrecido un 40 y pico %. Es decir, y siguen en la línea. Si no es porque te vas, es porque te echo. ¿Y sabes cómo te echo sin que se note? Haciendo que tu cuenta de resultados sea cada vez peor. Entonces, francamente, hay un problema. Y esto hay que denunciarlo, y esto hay que saberlo. Y tienen que responsabilizarse cada cual de sus decisiones. El sistema de prueba y error. Cuando se está hablando de tanto dinero en juego, de tanta historia, de toda una vida dedicada a la colaboración mercantil, a lanzar una industria en España, por ejemplo, donde la industria siempre ha sido muy importante, no puede dejarse al albur de 4 iluminados. Es que, a ver, fíjate, es que te iba a preguntar, precisamente porque, claro, tú escuchas a Alfredo, yo me quedo embobado escuchándole, porque claro, dice, es que está diciendo verdades como puños, pero parece que, dice, pero bueno, es que aquí hay un principal, digamos, culpable de todo esto, que empezando por el fabricante, que quiere meterse, lo hemos dicho al principio, donde no debería o donde a lo mejor no tiene sitio, ¿no? Pero es que él habla así porque está metido en el barro y tiene esa sensibilidad, está claro. Fíjate que yo, para apoyar lo que dicen Cristóbal y Alfredo, con perspectiva, el automóvil va bien cuando la economía va bien, ¿de acuerdo? Y acordaros cuando en el 2007 vendimos 1.680.000 turismos. Ahora estamos en 900 y pico mil. Creo que los últimos datos que hemos facilitado en mercado nos sitúan el 1.000.000 de unidades hasta el 2025. A 2030 estaremos... Ahí está la razón de ser de la rentabilidad del concesionario. Es decir, si la propuesta del fabricante, teniendo en cuenta las tendencias que nos decía Cristóbal de electrificación, movilidad, ese mix de vehículo eléctrico, ¿cuál será? Esos nuevos formatos de movilidad, pero lo que está claro es que el renting está avanzando a velocidad estratosférica. ¿Cuál será el protagonismo que tenga el concesionario en las entregas de vehículo nuevo a cliente final en el 2030? Menor. ¿Cuál será el pastel? Serán menos. Hoy hay menos oferta y hay menos descuento, más rentabilidad hoy para el concesionario. Pero la propuesta de hoy del fabricante para el concesionario a 2030, ¿cuál es? ¿Cuál será el retorno a las inversiones monumentales que les están pidiendo hoy a los que quedan en las redes? Esa es la que tiene que tener credibilidad para el concesionario que está invirtiendo hoy, y no sé si tienen esa foto de futuro de rentabilidad.
Es cierto que hay factores externos, como es, oye, nuevos entrantes, hay grupos de marcas, oye, podemos hablar, el grupo Volkswagen, sus marcas representan el 25% del mercado, Stellantis, sus marcas, otro 25%, pero están entrando nuevos competidores, la competencia es feroz y probablemente desaparezcan, digo, pequeñas marcas en penetración, grandes marcas históricas, a lo mejor en 5 años no tienen presencia en el mercado. ¿Cuál es la propuesta de estas marcas para los concesionarios en términos de inversión, rentabilidad? Y a mí me preocupa lo que decíais, fondo de comercio, porque es la joya de la corona y el futuro del concesionario. Y debemos defender ese fondo de comercio. Claro, porque ahora estamos enfocando este caso, ¿no? Este programa, a este cambio que se está produciendo de distribuidor a agente. Hay marcas, hay grupos grandes, importantes, el grupo Stellantis, por ejemplo, que asumió la unión de muchas marcas, importantes marcas, que está empeñado en hacer este tipo de contratos de agentes, cosa que a lo mejor la red que tiene ahora mismo montada está sufriendo un poco o está un poco a la expectativa de decir quién se queda fuera de todo esto. En cambio hay otros grupos, como Nissan, por ejemplo, ha firmado sus contratos con su red de distribución, no es un contrato de agente, es otro tipo de contrato, y están todos encantados, ven que los números pueden ser factibles. Jaime, en este sentido, un grupo como Stellantis, por ejemplo, puede afrontar este cambio a agente y poner en juego que sobrevivan una cantidad de concesionarios o de distribuidores que hay ahora. Bueno, lo está haciendo y a nivel europeo lo está haciendo. Hay un piloto en Holanda, ya veremos cómo funciona, ya veremos si aciertan o no aciertan, y yo creo que todas las marcas se están mirando de reojo a ver quién ensayo-error y si hay una involución o no, pero desde luego los anuncios parece que esa es su próxima implementación en España. No es un tema fácil. No es un tema fácil, hay que cambiar todos los sistemas, toda una estructura. No creas una marca de cero en un país que estaba desierto, sino que ya cambias todas unas estructuras y unas inercias que es muy complejo. No es de hoy para mañana. Claro. Y por el camino se erosionan muchas relaciones. También es cierto que de manera paralela ya se ha iniciado un camino de reestructuración de red muy, muy potente, que a lo mejor debería obedecer de manera natural a esa evolución del mercado, porque no tiene sentido tener una misma estructura para 1.600.000 unidades que para 800.000, pero hay otras que vienen forzadas y aceleradas por parte de la marca. Mira, vamos a aprovechar... Bueno, sí. Perdona, Jaime, solamente por apuntar, a mí no me gusta hablar de ningún grupo porque se podrían malinterpretar las palabras. Hay grupos que lo están intentando con moderación, hay otros grupos que van mucho más aventajados, pero en relación con Stellantis y los sistemas pilotos, solamente apuntar que el piloto se estableció en Bélgica, en Austria, en Luxemburgo y en los Países Bajos, y ha sido un verdadero fracaso, y está constatado como un verdadero fracaso. Yo creo que había que ir mucho más despacio. Se pretende implementar ahora en España rápidamente también, después de ese fracaso europeo, y eso me obliga a pensar que se está abusando de la especial sensibilidad colaboracionista de los concesionarios en España, que siempre han sido muy colaboracionistas con su marca, y hay que ir mucho más despacio, porque cuando se constata que en Europa ha sido fracaso algo, siendo mercados mucho menos sensibles que el nuestro, lo pertinente es hacérselo mirar, que dirían los jóvenes. Sí, si estás hablando ya de que se va a afrontar un proceso que ya ha fracasado, pues ya mal vamos. Hacemos otro breve corte que enseguida regresamos, pues vamos a abordar el tema de la electrificación, de los avances tecnológicos, así que enseguida volvemos.
Cristóbal, tenemos que aprovechar que tenemos un experto en avance tecnológico, en cambios tecnológicos que se están produciendo en el mercado, porque claro, todo esto de repente ha habido, yo creo, un punto de inflexión en general, en todo. Hemos pasado una pandemia que nadie esperaba, ha cambiado todo, ha puesto todo patas arriba y sobre todo el mercado de la automoción está viviendo cambios muy importantes. Se ha acelerado todo, sobre todo el tema del avance tecnológico, la venta online, todo. Antes, yo es que, no sé, tengo este punto centrado en la pandemia. Antes de la pandemia nos costaba comprar algo online porque parecía... Después de la pandemia somos todos expertos en comprar online. ¿Tú crees que esto tiene mucho que ver con todo esto que se está produciendo, con lo que estamos hablando, estos cambios entre fabricante, distribuidor, todo este avance tecnológico que vivimos? Yo creo que hay muchos factores, como decía Jaime. Hay el punto de la electrificación, que es un punto muy relevante a la hora de esta transformación que está viendo la industria. Está viendo un tema de rentabilidad y está viendo un tema también de volumen de negocio. Al final, también la pandemia ha afectado no solo en que compremos online, sino en que valoremos otras cosas. También hay gente que ahora dice, en vez de comprarme un coche, pues voy en autobús y me dedico a viajar por el mundo, por ejemplo. Entonces, hay menos coches, se venden cada vez menos coches. El volumen de negocio decae y al final eso acelera que las marcas quieran pues incrementar su rentabilidad. ¿Cómo? Pues intentando implementar cambios, como puede ser el tema de los agentes, o como el modelo de distribución, o como la venta online, que es una forma de intentar generar más rentabilidad para ellos. ¿Por qué? Porque eliminan intermediarios. Entonces, bueno, en vez de vender el coche pues a X y pagar comisiones, lo vendo a ese mismo X y me quedo con las comisiones para mí. Entonces, es una forma de incrementar rentabilidad que me parece lícita, pero quizá no lo están haciendo de forma adecuada. Y están aprovechando este mare magnum de transformación y de electrificación y de cambio de comportamiento del consumidor para intentar lanzar estos modelos nuevos. Y según tu opinión, digamos, ¿no? Porque claro, estás viviendo el día a día todo este avance tecnológico que estamos viviendo. ¿Qué papel tiene o qué papel puede jugar el concesionario a la hora de afrontar todo esto? ¿Es factible para el concesionario, no sé ya si modelo distribuidor, modelo agente, implicarse con estas nuevas tecnologías y poder salir adelante sin problema? Bueno, claro, hay que pensar en qué modelo es el que tienen que definir para que esto pueda funcionar, pero yo creo que al final se nos olvida que las personas somos seres sociales y que nos gusta salir a la calle, que no somos entes que estamos dentro de casa. Bueno, no sé yo, con las nuevas juventudes que hay ahora o las nuevas generaciones que hay, que no salen de casa, que están todo el día ahí. Sí, pero al final te gusta interactuar y te gusta ver las cosas y tocarlas. Entonces yo creo que no todo va a ser siempre 100% online ni todo va a ser 100% físico. Habrá un modelo intermedio en el que habrá cosas que tú puedas investigar online. Oye, pues puedes investigar los diferentes modelos como se hace hasta ahora, o puedas hacer pruebas virtuales. Pero también llega un momento en que necesitas interacción con las personas, necesitas el tema de la postventa, en el caso de los coches. O sea, hay un modelo en el que tiene que haber interacciones que pueden ser más orientadas al online y otras más al físico. Entonces el distribuidor o el retail, en este caso, tiene que encontrar su hueco ahí, y su hueco siempre va a estar, porque siempre al final es muy difícil que, a no ser que sean, oye, pues como decías tú, los yuppies, Alfredo, que dicen que se pueden gastar 50.000 euros en una noche en comprarse un coche, vale. La mayoría de las personas es una inversión para ellos comprarse un coche, que necesitan financiar, que necesitan entender esto cómo funciona, que necesitan también tener la seguridad que si se les estropea el coche, tienen una red de soporte, que no tienen el coche parado un mes esperando las piezas. Todo eso requiere interacciones físicas, y ahí es donde el concesionario, en la postventa, en la entrega del coche, también en cubrir otras necesidades de movilidad, tiene un rol, y es donde puede encontrarlo. Entonces hay que ver qué elementos del proceso de compra puede cubrir la marca y qué otros tiene que cubrir el concesionario en este caso. Pues muchas cosas que ver todavía, por ejemplo, decía Alfredo, no está todo un poco patas arriba en este sentido. Has mencionado la postventa, lo hemos dicho antes, tenemos que hablar de la postventa. Claro, la postventa es una de las patas principales en el desarrollo de la venta de un vehículo y del mantenimiento, sobre todo la fidelización del cliente. Pero ¿qué papel juega la postventa en estos cambios de contratos que se están produciendo? Fíjate, nosotros siempre hemos hablado de la postventa como el departamento de fidelización del concesionario, claro, ¿verdad? En estos últimos tiempos hemos escuchado cómo surgen nuevos modelos de negocio, nuevos formatos de movilidad, del sharing, de
la suscripción, pago por uso, vale, eso llegará y ya veremos en el futuro, en el mix de propuestas del concesionario, qué hay de servicios de movilidad, financiación, seguros, etcétera. Pero la postventa, sin duda, y además el marco regulatorio soporta y defiende esa autonomía por parte del reparador, del taller autorizado, a prestar ese servicio. Lo decía Cristóbal, es lo que le da confianza al cliente, de saber que no va a perder movilidad porque va a tener soporte, y hay nuevos entrantes que parece que está en cuestión si pueden dar ese soporte en postventa a los clientes. El departamento de postventa, además, que tradicionalmente es el que más empleo tiene, el que más rentabilidad le puede estar dando en mano de obra y recambio al concesionario, el que menos inversión está recibiendo por parte de las marcas y menor formación y menos... Yo creo que cada vez está tomando más protagonismo, y a futuro yo sí que le veo con un futuro muy estable y muy confortable, tanto para los concesionarios que tienen contrato de postventa como para las redes secundarias, ojo, que es esa red secundaria siempre olvidada de este marco de relaciones, que por cierto antes eran los agentes de los concesionarios, y si hablamos de contrato de agencia a veces se ha producido esa confusión, pero además es que le dan esa capilaridad. Que antes yo mencionaba que alguien puede cruzar media España para comprar un vehículo, pero no quiere emplear ni 5 minutos en ir al taller, no es una experiencia que digamos, y esa red de postventa es la que le da capilaridad, con unos puntos de asistencia prácticamente en esa España vaciada que hoy nos estamos olvidando de ella. Por eso digo que es un futuro, creo yo, súper estable. Otra cosa es que las relaciones sean igualmente complicadas con las marcas, o con algunas marcas. Alfredo, todo esto, claro, todo ferro defensor de la barquita, ¿no? En vez del que va en el buque, pero claro, la postventa. Jaime ha dicho algo que es crucial, es decir, el sistema de colaboración mercantil con los fabricantes será siempre estable desde la perspectiva de la postventa, porque la postventa es absolutamente necesaria. Si el consumidor, cuando se compra un artefacto del tipo que sea en relación con la movilidad o relacionado con la movilidad, necesita de la reparación y mantenimiento. Y bueno, es verdad que los fabricantes intentan implementar sistemas de reparación a distancia, pero yo creo que tardará tiempo y la estabilidad de la relación mercantil en la postventa va a ser crucial. Y esto es lo que también me pone un poco inquieto, o debe inquietarnos a todos, porque ¿cómo es posible, si tú a través de la venta o cambiando los modelos de negocio en la venta puedes herir o puedes perjudicar a tu colaborador mercantil, le va a afectar también en la postventa? Y el consumidor no va a comprender que la postventa esté dejado de la mano de Dios por culpa de decisiones relacionadas con la venta. Quiero decir, por eso yo sigo insistiendo en que hay que meditar profundamente esto. También creo que no hay que alarmarse demasiado, porque tardaremos tiempo en consolidar un nuevo modelo de negocio. Es verdad que las ganas que tienen algunos fabricantes por implementar o por satisfacer los designios de su principal, le llaman el headquarters, todo esto viene de allá arriba, ¿no? Mentira, es decir, esto viene de donde venga, pero hay que ir despacio, y la postventa hay que velar fundamentalmente por ella. Ahora tenemos, y esto ha sido Gambán adalid en Europa, de la defensa del dato del coche, del dato que genera el producto, y tenemos ahí también una batalla que librar, porque indudablemente los coches vienen cada vez más tecnificados, la tecnología, la cibernética, todo esto afecta al mercado, y hay que posibilitar a los talleres, a todos, autorizados e independientes, hay que posibilitar que puedan atender el vehículo que viene a tu taller, aunque solo fuera por satisfacer las expectativas del cliente. Claro, introduces otro concepto importante, el dato. Claro. El dato que genera el vehículo. El vehículo, claro, que me imagino que es un dato al que todos quieren tener acceso, sobre todo si el fabricante se quiere involucrar en una venta directa, ¿no? En hacer un poco de lado al concesionario y tomar más protagonismo. El dato va a ser fundamental, Cristóbal. Avances tecnológicos, el dato sobre todo. ¿Cómo va a influir todo esto? ¿Quién va a poder hacerse con el dato, o si va a ser una lucha todavía mayor lo que va a provocar? Claro, al final el dato es la clave de toda esta transición. Es decir, al día de hoy los coches son ordenadores con 4 ruedas, pero tienen una cantidad de datos generados que es abismal. Es decir, hay pilotos, por ejemplo, corriendo dentro de los coches,
en los que con los datos generados son capaces de detectar cuando una carretera tiene un socavón o necesita una reparación. Imaginemos la potencia que tiene el dato generado por el coche. Y además son elementos que son millones de vehículos moviéndose por toda España. Genera una cantidad de información brutal. Entonces esa información a día de hoy, que la tiene y que la quiere tener, es el fabricante. ¿Por qué? Porque con toda esa información puede hacer políticas de mantenimiento predictivo y de dirigir el mantenimiento a quien quiera. Saltarse a la red de distribución, por ejemplo, e ir al mantenimiento a distancia o otro tipo de mantenimientos. Puede incluso monetizar ese dato. Al final ese dato lo puedes llevar a quien te pague una mayor comisión, por ejemplo, el cambio de ruedas o, por ejemplo, para temas de combustible o de recarga eléctrica, etcétera. Es decir, ese dato en sí genera tanto valor que es el día de hoy el fabricante que quiere tenerlo. Y la lucha está, evidentemente, en, oye, ¿ese dato de quién es? Ese dato tiene que ser un dato abierto. Debería ser, en última instancia, debería ser del consumidor, porque son sus datos y debería él quien decida a quién se lo quiere ceder y para qué se lo quiere ceder y si quiere tener un beneficio por esa cesión del dato. Entonces, ahora mismo hay una batalla entre el fabricante, el distribuidor y debería haberla también con el consumidor o el cliente para que el dato sea propiedad del cliente y sea él quien decida a quién quiere cedérselo y cómo quiere monetizarlo, que es un poco lo que está siguiendo con el tema de las cookies, con el tema de las páginas web, de todo el comercio electrónico. La política es que es el consumidor quien decide qué quiere hacer con el dato. Pues eso en automoción todavía no está. Hay mucha presión para que pase del fabricante al consumidor. ¿Tú crees que el consumidor es consciente de esto, de lo que estamos contando, de que ha comprado un vehículo y eso que ha comprado genera una cantidad de datos que le vienen muy bien, que podría pensar, dice, vamos a ver, vamos a hablar del precio del vehículo y a ver quién se va a quedar con los datos que yo genero? Pero yo creo que no es consciente. No, en realidad no hay, pues no hay esa cultura y también es algo que es relativamente reciente, porque no hay tanto vehículo conectado, sí lo va a haber, porque ahora todos los vehículos vendidos a día de hoy son conectados. Entonces, habrá un momento en el que el parque móvil sea totalmente conectado y haya mucha más información. Y esa información será útil para ayuntamientos, para temas de ordenación del tráfico, será útil para la DGT, para infraestructuras, pero también para ellos mismos, para tener servicios o para tener otro tipo de descuentos asociados. Y eso no es justo que sea el fabricante el dueño de eso cuando es el consumidor que está pagando por el uso, claro. Es el dueño del vehículo y es el que está usando el vehículo. O sea, no es justo que se quede solamente en un lado. Te pago por el vehículo, te doy un beneficio y encima te produzco más beneficio todavía con los datos que genero. Oye, Jaime, esto, o sea, me da que va a ser otra guerra muy importante entre fabricante y distribuidor o agente o lo que acabe siendo. Y además que yo creo que es del fabricante contra el resto del mundo. Sí. Y hay una data que lo que hace es darle al consumidor la soberanía sobre los datos que generan los productos conectados. Otra cosa es que luego en automóvil falta esa normativa sectorial específica que le diga, quién tiene acceso a qué. Yo creo que lo justo y lo correcto es que pues todos los operadores tengan un acceso en igualdad de condiciones a esos datos que genera el vehículo. Hoy día el cliente cuando compra productos, se descarga aplicaciones móviles y tal, acepto. Y yo creo que muchas veces saben o intuyen que están aceptando cosas que a lo mejor con un consentimiento informado no lo harían, pero en el futuro lo que nosotros le decimos es, oye, no sé si la información que es súper valiosa para los ayuntamientos, emisiones, gobierno, las carreteras, pero sí en esa relación que hoy estamos hablando de vender y reparar, pues el vehículo genera datos que el concesionario taller merece tener acceso para prestar servicios a sus clientes. Alertas de averías, mantenimiento, servicios, innovación, incluso canalizar propuestas, porque si tú te quedas sin combustible, te dice, ¿quieres que te lleve una gasolinera? Y le dices que sí. Y tú no sabes a dónde, o con qué acuerdo, en qué condiciones. Claro. Ahí los concesionarios y talleres lo que queremos es tener acceso a esas alertas, averías, para hacerle propuestas. Si lo mezclas con lo que acabamos de hablar del modelo de distribución, agencia y de la venta directa, pues lo decía Alfredo, ya existe la postventa directa y la actualización del software en remoto y, ¿por qué no, la contratación de servicios en remoto de asientos calefactados que están... Sin duda, yo creo que esto nos daría para seguir hablando de todo esto. Ya me están indicando que ya tenemos que ir despidiendo. Una pena porque nos ha quedado todavía algunos temas por tratar, pero bueno, nos da pie a que volvamos a organizar un programa con eso. Solamente pues agradecer vuestra presencia, Alfredo Briganti, socio director de Cuadrigas Abogados. Muchas gracias. Gracias a ti. Mucho ánimo para toda esta defensa que estáis llevando adelante y esperemos que llegue
a buen puerto, ese pedazo de barco, ¿no? que hemos comentado. Muchas gracias por tu sensibilidad sectorial, ¿eh? Porque creo que es muy importante que exista este tipo de programas, porque un programa de culturización sectorial es importante. Es decir, estoy convencido que los consumidores todavía no se han dado cuenta de lo que estamos hablando, y el que existan programas como el tuyo pues vienen muy bien a la industria y al sector en general, ¿no? Hombre, si podemos echar una mano al cliente final, que es el que tenga que ser el beneficiario, pues mejor todavía. Cristóbal Colón, socio de Lead Consulting, muchas gracias también por tu presencia. Placer. Y nada, a seguir avanzando con esto, con toda esta tecnología, ¿no? Creo que nos viene encima. Y Jaime Barea, director corporativo y jurídico de Gambá, muchas gracias también por vuestra presencia. Encantado. Y bueno, esperemos haber sacado un poco de luz, ¿no?, en todo este trajín que se traen entre fabricantes y distribuidores y algunos que pretenden ser agentes también. Esperemos que todo llegue a buen puerto y bueno, nosotros como siempre seguimos aquí, seguimos en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.